Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un minutico más y ya a las 3:05 damos inicio y apertura a esta charla que nos tenemos en el día de hoy. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Buenas tardes para todos. Eh, Muchas gracias por su puntualidad. Hoy nos acompaña Andrés Pineda. Él es el Customer Success Manager de Cryptos. Hoy nos quiere compartir su experiencia en todos los proyectos de clasificación que ha participado, con más de 5 años de experiencia en empresas B2B SaaS. Hoy nos trae todos los casos reales y los dolores que ha tenido en la implementación de proyectos de clasificación de datos. Queremos hacer una charla con ustedes que al final nos dejen sus inquietudes, nos pueden ir escribiendo por el chat y vamos a abrir un espacio de preguntas para que resolvamos todos los comentarios, dudas o preguntas que tengan. Eh, bueno, Andrés, te damos la bienvenida. Muchas gracias por este espacio, por el tiempo y esperamos que esta información sea de gran interés para todos. Súper, súper, mil gracias, Kate. Bueno, básicamente, como les mencionaba, Kate, hace unos instantes, la idea de hoy, para entender cuáles son esos desafíos y esos éxitos, esos casos de uso eh, por los cuales es importante la clasificación de datos a nivel de organizaciones. Primero debemos entender entonces en qué consiste la clasificación de datos. La idea es que esto sea, digamos, un foro lo más charlado posible, que me interrumpan, pues a través de Kate, como yo voy a estar proyectando, pues no voy a ver mucho, pero ella nos va a ir ayudando a moderar la charla. Pero en últimas que sea charlado, o sea, que podamos hacer preguntas, yo les voy respondiendo de a pocos, y así sucesivamente. Para el día de hoy, entonces tenemos la siguiente agenda donde lo primero que quiero que revisemos es por qué es importante la clasificación de datos. ¿Listo? ¿Cuáles son las motivaciones, no solamente detrás de las regulaciones y las leyes, por ejemplo, de protección de datos personales, que pueden estar aprobadas o están en trámite para ser aprobadas en cada uno de los países de la región latinoamericana, sino también en contextos de daño reputacional o por el simple hecho, digamos, de una gestión de información correcta? Lo segundo, darles un poquito de contexto acerca de qué se ha venido haciendo relacionado con la clasificación de datos, qué se vino haciendo también durante, pues digamos, los últimos años y cómo llegamos hoy a utilizar la inteligencia artificial para este fin, como lo hacemos desde Cryptos. Luego miraremos un poco por dónde empezar.
en esta parte quiero que se olviden por un momento tanto que nosotros les estamos hablando desde Criptos como de cualquier otra empresa que, digamos, preste este servicio, sino entender las preguntas que hay que hacerse como organización a la hora de emprender este Sí, camino sí. de buscar una solución de clasificación de datos. Ah, Y por último, estaremos revisando algunos casos de sí. uso, retos que hemos visto en los proyectos de implementación y algunos aprendizajes que les queremos No, compartir para no que las los tengan en cuenta. administramos. Listo. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, Andrés, te escuchamos. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, en primer lugar, ¿por qué debemos clasificar los datos? Eh, es importante aquí comentarles que nosotros nos enfocamos en la clasificación de datos no estructurados y esto entendiendo dos cosas. Uno, más del 70% de los ataques en el 2020, por ejemplo, apuntaron a datos no estructurados. ¿Y esto por qué sucede? Sucede precisamente porque si ustedes, por ejemplo, tienen alguna herramienta tipo CRM, tipo ERP o similares, en definitiva, estas mismas herramientas ya cuentan con métodos de protección, encriptación de datos y demás, y por lo tanto es mucho más complejo acceder a esta información. Sin embargo, ya sea derivado del uso de estas herramientas o simplemente porque los colaboradores en su empresa manipulan data no estructurada, entiéndase esto como archivos de la suite de Office, presentaciones, archivos de Excel, documentos, PDFs, pues evidentemente es mucho más difícil hacerle seguimiento a la trazabilidad de estos documentos, de con quién los comparten, si los descargan, cómo los producen, etcétera, etcétera. Lo segundo, digamos, la segunda razón por la cual debemos tener en cuenta la clasificación es porque estamos, si no ya con leyes aprobadas con relación a regulaciones para el tratamiento de datos personales en los distintos países de Latinoamérica, ya deben estar entonces en trámite. Tenemos, por ejemplo, que ahorita en países como Chile, pues ya se está debatiendo de manera álgida en el Congreso. En Colombia estamos por tener ya, digamos, que la presentación del proyecto de ley oficialmente. Ecuador la tiene aprobada y digamos que ya estamos en el lapso de tiempo para acogerse a estos nuevos lineamientos antes de que ya empiecen, digamos, que las sanciones a tener vigencia y por lo tanto entonces es importante ya tener esto en cuenta como un eje de la estrategia de ciberseguridad. A día de hoy hemos encontrado, y según reflejan las estadísticas, que al menos el 60% de las empresas no cuentan con tecnologías que les permita tener trazabilidad ni entendimiento de sus datos no estructurados. Más adelante vamos a ir ahondando en el tema, pero básicamente, aunque existan tecnologías que busquen realizarlo o aunque existan proyectos para, digamos que lograr la clasificación de datos en una organización, lo cierto es que el alcance no llega a ser suficiente. De allí que nos planteamos la pregunta de cómo hacerlo. Entonces, lo primero, basarnos en estándares internacionales como el ISO 27001, que es justamente el estándar que determina, digamos, la gestión correcta de los sistemas de información. En este caso, importante tener en cuenta que la gran mayoría de las leyes de protección de datos personales, empezando por la que, digamos, aprobó la Unión Europea y que es, digamos, la base de todo lo que está ocurriendo aquí en Latinoamérica, tienen en cuenta estos estándares. Entonces, digamos que si nos ceñimos a estas políticas, muy seguramente será mucho más sencillo cumplir con las regulaciones, digamos que a las que nos veamos obligados en el entorno local. Otro tema importante es que hay que hacer entonces uso de herramientas o tecnologías que nos permitan tener el alcance suficiente para visibilizar toda la información que tiene nuestra organización. Es aquí donde herramientas de inteligencia artificial o de, digamos, procesamiento de lenguaje natural adquieren sentido, puesto que con muchos menos recursos será posible tener toda la visibilidad y todo el alcance que estamos buscando. Finalmente, todo esto, digamos que se vuelve una posibilidad desde que tengamos la oportunidad de trabajar con todos los datos que tenemos. Entonces, para darles un poquitico de contexto de cómo ha venido evolucionando el mundo de la clasificación, eh, hemos conocido empresas que, digamos,
si bien no habían adoptado una tecnología puntual para, digamos, todo este proceso de clasificación, lo hacían de manera manual. Es decir, o sea, de la manera arcaica, Excel, mapear los archivos, las rutas, asignarles un nivel de sensibilidad y digamos que sobre esa base ir trabajando en el tiempo. ¿Qué desventajas entonces plantean este tipo de clasificaciones? La primera, como dice ahí en la diapositiva, pues es una baja precisión. Lo segundo es el tiempo y los recursos que habría que invertir para lograr, digamos que cubrir toda la información que comprende una organización. Yo aquí les cuento que dentro de las empresas que a día de hoy cuentan con criptos, tenemos clientes que fácilmente superan los 40, 50 millones de documentos. Entonces, ya se imaginarán ustedes lo difícil que sería que, digamos, recursos humanos o personas como tal, colaboradores, pues emprendan la tarea de clasificar información de manera manual. Y lo otro, digamos, muy importante a tener en cuenta en este aspecto es también que no hay una objetividad clara. Es decir, por ejemplo, para Catherine, un documento por X o Y razón puede ser confidencial y para mí de pronto no lo es. Y si bien estamos los dos en la misma tarea de clasificar la información de una compañía, pues entonces tendremos discrepancias que en últimas afectarán la objetividad, digamos, de esta tarea. Posterior a eso, entonces, viene los servicios de consultoría que se dedican a esto. Digamos que esto genera los beneficios de tener una mejor precisión, porque entonces se desarrollan matrices de clasificación que permitan entonces definir cuándo un documento es confidencial, cuándo no lo es, cuándo es público, cuándo no debe serlo. Sin embargo, esto, uno, sigue teniendo el problema del alcance. Es decir, yo puedo contratar el proyecto de consultoría, sin embargo, resulta bastante costoso mantenerlo de manera continua. Y lo segundo es justamente que la data no estructurada regularmente se mantiene en evolución. Ejemplo, yo genero un documento con un contenido el día de hoy, eh, que puede que modifique en el plazo del próximo mes y en un mes el contenido del documento resulte pues tener un nivel de sensibilidad distinto. Entonces, digamos que aquí nuevamente el tema del alcance sigue siendo un limitante. Y tenemos también, por último, las expresiones regulares, que es justamente en compañía de herramientas de prevención de fuga de datos, asignar reglas basadas en expresiones regulares o en palabras clave que como organización ustedes identifiquen para entonces evitar, digamos, que brechas de seguridad. Si bien, digamos, esto permite la protección, tiene dos problemas muy grandes y es uno, que afecta el día a día de los colaboradores. Es decir, puede dar lugar a bastantes falsos positivos porque no todas las palabras en el mismo contexto significan lo mismo. Ejemplo, si yo estoy hablando eh, en un documento y menciono la palabra banco, pero hago referencia al banco de un parque, pues evidentemente esto no es un documento, digamos, que represente un riesgo. Sin embargo, si a través de expresiones regulares implementé algún mecanismo de bloqueo, generaré problemas o dificultades debido a esos falsos positivos. Un segundito. Entonces, bueno, ahí simplemente antes de cerrar esta diapositiva les quería contar. Con base en todo este contexto, justamente es que nace la tecnología de criptos. Les cuento un poquito de cómo se desarrolla. Hace más o menos unos 6 años, nuestra tecnología se desarrolló en Israel y una de las razones por las cuales en su momento nos creyeron y hubo apertura para el desarrollo, digamos ya el robustecimiento de la tecnología, es que uno de los más grandes bancos de Inglaterra, Barclays, tenía un equipo de más de 50 personas dedicadas al trabajo de clasificación de datos. Entonces, como se podrán imaginar, esto representa 50 salarios, las horas de estas personas que se encontraban trabajando, digamos, jornada completa para cumplir con esta actividad. Y aún así no era posible lograr clasificar toda la información que estas personas, que esta organización, digamos, que almacenaba. De esta manera es que nos damos cuenta que nuevos enfoques son absolutamente necesarios, digamos, para cumplir a cabalidad con lo que requiere la clasificación de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que hagamos antes de hablar?
de la clasificación de datos desde la perspectiva de criptos. Imaginémonos por dónde empezar. Es decir, ustedes como área de seguridad, de infraestructura o incluso área de tecnología, se plantean que es necesario entender qué información tiene la organización, por qué es importante y de qué manera entonces es posible visibilizarla, ¿cierto? A partir de allí, entonces, se deben definir políticas, es decir, antes de ustedes escoger si van a utilizar la tecnología X, si van a utilizar la tecnología Y, deben existir unas políticas internas que sean claras, que sean explícitas y que permitan generar conciencia acerca de la importancia de la gestión de la información de manera transversal en su compañía. Muchas veces nos ha pasado en los proyectos en los que hemos estado con los clientes que tenemos, digamos que, cierto inconveniente a la hora de que los colaboradores en general entiendan la importancia para la ciberseguridad de todo este tema relacionado con la clasificación de datos. Entonces, lo que nosotros recomendamos siempre antes de iniciar un proyecto de implementación de cualquiera de estas tecnologías es compartirlo a nivel interno, es entender su importancia y de esta manera, digamos que lograr todo el tema de gestión de cambio de manera oportuna para evitar cualquier conflicto en la adopción. Siguiente, evidentemente determinar las consecuencias en caso de fuga o pérdida de información. Como les mencionaba hace un momento, pues ya tenemos distintas leyes, distintas regulaciones con las que debemos cumplir y evidentemente esto también puede acarrear sanciones económicas y digamos similares, pero también existen sanciones, por ejemplo, reputacionales. De esta manera, pues lo más importante a la hora de evaluar una estrategia de ciberseguridad es entender si el costo que estoy asumiendo para protegerme, pues justifica justamente el riesgo en caso de que lo esté corriendo. Establecer esquemas de protección adecuados con base en criterios claros y precisos. Esto, digamos, bastante acompañado con saber a qué nos estamos enfrentando. Y finalmente, garantizar el monitoreo constante de la información que se genera, su utilización y gestión como tal. ¿Listo? No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Por ahora no hay preguntas en el chat. Listo, listo, perfecto. Entonces, continuamos. Ya entendiendo un poquito, digamos, del contexto acerca de la clasificación de datos, les quiero contar cómo funciona Cryptos. Entonces, nosotros somos una empresa que se dedica justamente a la clasificación de datos por medio de el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos tres algoritmos. El primero, que es el de datos sensibles y que es, digamos, puntualmente el que utiliza inteligencia artificial. Lo que hacemos aquí es, eh, les doy un poquitico de contexto para que se imaginen cómo es un proyecto con nosotros. Nosotros desplegamos nuestros agentes, ya sea en la nube con los usuarios registrados o ya sea en estaciones Windows o ya sea en file servers y estos agentes se dedican a clasificar información. Entonces, nosotros desplegamos inicialmente un algoritmo de inteligencia artificial entrenado de manera estándar dependiendo de la industria, es decir, puede ser financiera, de seguros, retail y algunas otras, digamos, con las que ya contamos, y hacemos un descubrimiento inicial de toda esa información. Este algoritmo de datos sensibles, entonces, lo que hace es que lee el documento, entiende el contexto del documento. Entonces, por ejemplo, en este caso, como les mencionaba, si estoy hablando de banco como silla de parque, el algoritmo logrará entender que no me estoy refiriendo a información financiera. Y de esta manera, y dependiendo de las muchas otras variables, para decirles más o menos un aproximado, son más de 1.500 variables que nosotros analizamos en los documentos, se genera un vector con esos pesos y eso es lo que recibimos nosotros en nuestros servidores. Con esa información otorgamos una clasificación, ya sea público, uso interno, restringido y confidencial. Estas clasificaciones, digamos que basadas en los estándares ISO 27001, y esa es, digamos, la etiqueta que se le asigna al documento, ¿cierto? Adicional a eso, contamos entonces con otros dos algoritmos, el de datos personales y datos bancarios,
que consisten justamente pues, en identificar el tipo de información que su nombre lleva. Entonces, somos capaces de identificar, por ejemplo, para datos personales, si un documento tiene nombres, apellidos, direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, entre otros. Y del lado de datos bancarios, pues podemos también hacer la validación de si el documento tiene tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Diners, American Express y sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué es importante entonces? Y aquí me remito un poco a las normas que establece la ISO 27001, porque justamente de aquí se derivan gran parte de nuestros casos de uso y de por qué a día de hoy están adquiriendo soluciones como la que nosotros ofrecemos. Entonces, lo primero, si ustedes se remiten al numeral 8.1 del anexo A8, tiene que ver con la responsabilidad de los activos. Esto va a estar en gran parte de las leyes de protección de datos personales, entonces por eso lo considero bastante importante. Entonces, el primer numeral que nos ponen es inventario de activos. Como les decía hace un momento, lo primero que nosotros hacemos cuando implementamos un proyecto es justamente poner a correr nuestros agentes para descubrir la información. Entonces, si bien puede que los niveles o la distribución de sensibilidad no estén 100% precisos al inicio del proyecto, lo que sí sucede es que podemos entender en el universo de usuarios que tienen licencia cuántos documentos existen, qué distribución inicial tienen, dónde están ubicados, quiénes son los dueños de estos documentos. Y de esta manera, entonces ya podemos, por lo menos, digámoslo así, chulear eh, este ítem tan importante que es poder decir, por ejemplo, frente a una auditoría, cuáles son mis datos, dónde están y digamos cómo se ven representados dentro de todos los repositorios de información que a día de hoy tengo activos. Lo mismo con el tema de propiedad. Ya, por ejemplo, con el tema de uso aceptable de los activos, aquí simplemente me voy a mover un segundito de diapositiva para mostrarles. Nosotros hemos desarrollado unos indicadores claves de riesgo, ¿cierto? Que enmarcamos dentro de lo que nosotros llamamos con nuestros clientes como el Cybersecurity Framework. Entonces, básicamente aquí lo que nosotros hacemos es, le decimos a los clientes, oiga, nosotros que nos dedicamos puntualmente a esta industria, que ya digamos tenemos experiencia sobre todo en región Latinoamérica, y entendemos cómo funcionan las compañías y a día de hoy hemos clasificado un poco más de 350 millones de documentos. Con base en ese conocimiento ya tenemos, digamos, unas métricas para establecer qué es un uso saludable o qué es una gestión saludable de la información. Entonces, a partir de allí, en nuestra plataforma web habilitamos este análisis donde en tiempo real y digamos que a demanda, porque entonces en cualquier momento se puede consultar, se puede ingresar a la plataforma web y entonces revisar, ok, quiénes son mis usuarios críticos, es decir, usuarios críticos desde la perspectiva de quién está teniendo una cantidad de documentos que sea alarmante. Em, por ejemplo, también quién está teniendo una cantidad de documentos que sean sensibles de manera, les pongo aquí un ejemplo, eh, con un cliente hace más o menos unos 8 o 10 meses, nos dimos cuenta que una de las estaciones más críticas era el asistente del ejecutivo financiero. Es decir, el ejecutivo financiero como tal no era la persona, digamos, a la que había que proteger o a la que había que, digamos, diseñarle toda una estrategia de prevención de fuga de información, sino que realmente era el asistente, porque era el asistente la que respondía a los correos, recibía información, enviaba y demás. Solamente a partir de análisis como el que hicimos después del descubrimiento de la información, fue que pudimos dar cuenta, eh, en ese caso, cuáles eran las estaciones críticas, cuáles eran, digamos, esas personas que realmente estaban teniendo utilización de información que fuera, digamos, sensible y que entonces tuviéramos que trabajar para prevenir que cualquier riesgo posible. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza en este caso tiene que ver
hace más o menos unos 2 meses, que identificamos con uno de nuestros clientes que había, por ejemplo, uno de los programadores con una cantidad de estados financieros de la compañía que, pues, evidentemente no debía tener en su estación. ¿Esto cómo lo hacemos? Justamente analizando todos estos indicadores que desplegamos y que, digamos, disponibilizamos para nuestros clientes. ¿Listo? Vuelvo entonces. em, bueno, este punto es súper importante. 8.1.4, devolución de activos. Yo no sé si todos los que están aquí presentes están al tanto, pero este es uno de los temas, digamos, más sensibles en cuanto a las leyes de protección de datos personales que se están aprobando actualmente en Latinoamérica. Incluso estuve en Chile a mediados de agosto y me di cuenta que allí este es uno de los temas que más les está preocupando en caso de aprobación. Y básicamente consiste en que las compañías tienen la obligación, si una persona natural lo solicita, de eliminar absolutamente toda la información relacionada con esa persona. Entonces, digamos que a nivel de distintos software o tecnologías que ustedes manejen, pueden eliminar esta información, digamos, si buscan el documento o el nombre de la persona, proceden con las tareas de eliminación, ok. Sin embargo, ¿de qué manera ustedes pueden garantizar que esa devolución de los activos o que, digamos, la depuración de la información referente a una persona en específico se hace completamente? Bueno, pues una de las formas que nos hemos dado cuenta que Cryptos, justamente por esa tarea de descubrir la información y darle visibilidad, eh, han utilizado justamente nuestro software para poder lograr hacer pruebas en ese sentido. Es decir, con las búsquedas avanzadas es posible entonces determinar dónde está la información que incluya cierto contenido específico, ubicarla, digamos que reportar sobre esa información y finalmente, digamos que darle el uso adecuado o la depuración solicitada sin ningún problema. Andrés, Tenemos, digamos, dime. por aquí incluso creo que es con el tema que nos estás mencionando sobre la clasificación de la información. Laura en el chat nos hace esta pregunta que tiene que ver con lo que estás hablando. ¿En Colombia existe alguna ley que obligue a clasificar la información? Aprobada en este momento no existe. Ujú. Hace más o menos, creo que eso fue a finales de julio, principios de agosto, ya se empezaron a generar los primeros borradores para presentar el proyecto de ley. Eh, si no estoy mal, esto está a cargo de una congresista del Partido Verde, pero todavía no está en el Congreso. O sea, se supone que el año entrante se va a presentar, así que estamos, digamos que a la espera. No sé si con eso resuelvo tu duda o tienes alguna pregunta adicional. Ahora, si estás por ahí, nos cuentas por el chat, ¿listo? La que sí tenemos vigente en Colombia es la Ley de Protección de Datos, que es justo lo que tú dices ahora, que debemos tener identificados es dónde está la información y cómo está clasificada los datos personales. Tal cual. Listo, listo. Entonces, moviéndome entonces al numeral 8.2, que es clasificación de información. Básicamente este es el mínimo producto viable que nosotros ofrecemos desde Cryptos. ¿Y cómo clasificamos la información o cómo, digamos que garantizamos que este sea un proceso que se evidencia a lo largo de los colaboradores de la organización? Lo primero es que nosotros agregamos unas etiquetas visuales, son como unas bolitas, hagan de cuenta, como cuando ustedes tienen archivos en la nube de OneDrive, por ejemplo, y en su escritorio de la estación pueden ver el check verde que les indica que el documento está debidamente guardado en la nube. De igual manera, nosotros también hemos desarrollado unos iconos por cada nivel de sensibilidad, es decir, un icono rojo con un candado si es confidencial, un icono verde con una personita si es público y así sucesivamente. Esto con el fin también de generar conciencia a través de la organización de la importancia de saber con qué clase de información se está trabajando.
punto importante aquí para que tengan en cuenta si algún día deciden, pues si bien trabajar con nosotros, increíble, pero también en cualquier proyecto de clasificación de datos que emprendan, es que es fundamental compartir este tipo de cambios con los clientes. Nos ha ido muy bien cuando habilitamos, por ejemplo, este tipo de etiquetas visuales, puesto que sí generan conciencia, sí se ve digamos, sí notamos un cambio en el comportamiento de las personas, o al menos un poco más de, eh, digamos que claridad en el manejo de la información. Sin embargo, nos hemos topado también con casos donde al no comunicarse, digamos, apropiadamente, que esto va a ser una práctica que se va a implementar, que tiene X o Y razón de ser, pues ha generado bastante ruido en empresas, sobre todo las grandes. Grandes en el sentido de con más de 5.000, 10.000 empleados, porque pues claro, esto digamos que el impacto se va haciendo mucho mayor. El segundo punto entonces aquí es el etiquetado de la información. Aparte de esas etiquetas visuales, que es digamos lo que ven los colaboradores, la clasificación real de la información viene dada por un metadato que nosotros escribimos en cada documento que clasificamos. Entonces, si yo, por ejemplo, eh, como agente de nuestra tecnología, clasifico un documento y me doy cuenta que es, por ejemplo, de uso interno, aparte de la etiqueta visual, en la sección de los metadatos, en las propiedades del documento, se escribirá una propiedad de criptos que dice cuál es la clasificación de ese documento. Y es justamente ese metadato el que nos conecta con el último numeral de esa sección, que es el manejo de los activos. Nosotros solemos decir que nos integramos con herramientas como DLPs, como Casbis o digamos cualquier herramienta de prevención de fuga de datos, pero lo cierto es que más que integrarnos, nos pueden utilizar como insumo. Digamos, integración a grandes rasgos significa que es posible trabajar en conjunto con algún tipo de desarrollo. En nuestro caso, no es necesario. ¿Por qué? Porque esos metadatos que les digo que nosotros generamos en las propiedades del documento se pueden utilizar como reglas dentro de cualquiera de estas herramientas tipo DLP, tipo CASB. Entonces, a la hora de crear una regla de protección o de bloqueo, sencillamente nos remitimos a los metadatos que Cryptos escribe en las propiedades y de esa manera podemos generar las distintas acciones de protección y prevención. ¿Listo? Y finalmente tenemos el numeral 8.3, que es el manejo de soportes. Entonces, ya sea para una auditoría, ya sea para presentación interna, ya sea para mantener la trazabilidad, digamos, a nivel interno de la organización de cómo se está gestionando la información, eh, para nosotros también es muy importante y hemos entendido que los reportes constituyen el éxito de la utilización de cualquier tecnología. Entonces, de esta manera, la plataforma web a ustedes les permite filtrar por distribución de documentos clasificados, por si es un documento en la nube o si es una estación, digamos, de Windows, les permite verificar, pueden hacer búsquedas, digamos, granulares al nivel de saber qué estaciones Windows tienen documentos confidenciales de un área en específico, que hayan sido creados en los últimos 3 años, por ejemplo. Entonces, de esta manera, ustedes pueden generar los análisis que requieran a nivel interno de la organización y de esa manera tener soportes físicos de que están cumpliendo con lo que las regulaciones establecen. ¿Listo? Perfecto. Voy a seguir entonces por aquí. Como les decía hace un momento, entonces estas son tan solo algunas de las herramientas que nuestros clientes utilizan hoy, eh, tanto para protegerse a nivel nube como a nivel endpoint o estación Windows. Pero aquí yo les quiero hacer un par de salvedades. Entonces, la primera es que normalmente cuando llegamos a implementar criptos donde un cliente nuevo, notamos de alguna forma como esa concepción de que tener un sistema DLP significa o es igual a la palabra bloqueo.
Una de las tareas más grandes que hemos realizado en labor de conciencia con los clientes es hacerles entender que si bien un DLP puede ser una herramienta muy poderosa, se debe utilizar generando los casos de uso que permitan trabajar a los colaboradores sin el mayor impacto y aún obviamente previniendo cualquier tipo de fuga de información. ¿Qué nos pasa entonces? Nos damos cuenta que al momento, por ejemplo, de desplegar criptos, el cliente implementó unas reglas en el DLP que hacen que básicamente todo se bloquee. ¿Qué es lo que entonces recomendamos y ya con base en la experiencia, digamos que ya aplicamos constantemente? Es primero hacer el descubrimiento de la información. Primero, entender qué es la información que tenemos, como les mencionaba en la diapositiva que decía por dónde empezar, entender qué es lo que debemos proteger y ya después sí vamos al paso de definir las reglas y los mecanismos de protección para hacerlo. Entonces, por eso es que este punto de visibilidad que otorga Criptos es tan importante. Aquí les voy a dar play a este videito donde ustedes pueden ver, por ejemplo, este es un caso de uso que tenemos con Netscope, donde el colaborador va a intentar cargar un archivo confidencial y por políticas del DLP que lee el metadato le dice que no es posible cargar en la nube ese documento confidencial. Va a repetir el proceso con un documento restringido y en este caso le va a solicitar que ingrese autenticación de segundo factor para poderlo realizar, digamos, para poder confirmar la identidad de quien carga ese documento. Si vuelve a repetir el proceso, pero esta vez con un documento de uso interno, únicamente le va a pedir justificación de por qué está, digamos, cargando ese documento. Y si en últimas lo hace con un documento de carácter público, lo deja cargar el documento sin problemas. Nosotros, porque compartimos bastante este caso de uso, porque necesitamos generar conciencia de que el DLP permite muchas reglas, muchos comportamientos dependiendo del tipo de sensibilidad de los documentos. Incluso, y aquí les cuento, por ejemplo, otra de las experiencias que hemos tenido con nuestros clientes. Nosotros trabajamos con uno de los bancos más importantes de Chile, bueno, y de la región. Y un tema que identificamos cuando estábamos implementando criptos y a la par ellos también tenían su equipo de DLP en desarrollo de las reglas de protección, nos dimos cuenta que, claro, en nuestro algoritmo estándar aplicado a este cliente, para nosotros, si encontrábamos información que involucrara datos personales y que a su vez involucrara tarjetas de crédito, nosotros marcábamos automáticamente el documento como confidencial, es decir, con el nivel más alto de sensibilidad. Luego de revisar con ellos, porque claro, saltó la alarma, una cantidad de falsos positivos importantes y demás, el cliente nos manifestó que para ellos como tal, eh, esa premisa no hace que un documento sea confidencial. Para ellos un documento debería ser confidencial únicamente eh, si la cantidad de datos personales o de tarjetas de crédito fuera superior a 10 o a 20. Porque esto querría decir que entonces estamos hablando ahí sí de una base de datos con información muy sensible. Con esta retroalimentación nosotros entonces obviamente ajustamos los algoritmos para que reclasificaran la información y de esta manera digamos que incrementar la precisión. Los resultados fueron positivos y además de eso, también justamente desarrollamos una funcionalidad de contadores de datos personales y de tarjetas de crédito. Entonces, como les mencionaba ahora, si bien tenemos algoritmos que detectan datos personales y tarjetas de crédito, ya tenemos también la posibilidad de establecer, ok, encontró datos personales, pero entonces eso, ¿cómo se desglosa? Encontró 10 nombres, 12 apellidos, 5 números de teléfono y 3 tarjetas de crédito. Y digamos que esa información adicional nos permite entonces ir un poco más al detalle a la hora de configurar estas reglas de protección. Voy a seguir entonces por aquí. ¿Qué es lo importante que sí o sí quiero que tomen en cuenta a la hora de pensar en la clasificación de datos como eje fundamental en la estrategia de ciberseguridad? Lo primero es la reducción de probabilidad de fuga de información. Esto obviamente acompañado con herramientas como DLP, CASB y cifrados similares.
Aquí quiero dejarles claro que nosotros desde Cryptos, por ejemplo, somos únicamente una herramienta de clasificación y visibilidad. Nosotros no actuamos como una herramienta de bloqueo. Justamente para eso está, digamos, la oferta de este otro tipo de herramientas con las que nos complementamos. Que es muy importante que a la hora de decidir tanto para la adquisición de herramientas de clasificación de datos como para herramientas de protección, piensen ustedes cómo se comportan los colaboradores de su organización. Esto se los digo y vuelvo y me remito a las experiencias que hemos tenido. Hemos identificado casos, por ejemplo, donde tenemos una organización que tiene un DLP, que tiene, digamos, claro, licencias en la nube y también tiene, digamos, la utilización de estaciones Windows. Entonces, evidentemente, con el DLP es posible generar toda la protección y la prevención de fuga con base en la visibilidad que da Cryptos. Sin embargo, identificamos que habían usuarios que accedían a su cuenta de OneDrive desde su casa, desde otra estación, y podían descargar la información. Entonces, en el momento en el que el cliente, digamos que se dio cuenta que estaba teniendo este comportamiento dentro de la organización, lo primero que nos dijeron es, ok, ¿y qué hacemos? Aquí es donde yo quiero que ustedes tengan en cuenta que, claro, sin un CASB no pueden entonces proteger a nivel de evaluar cuál era el riesgo de no tener un CASB implementado o un CASB adquirido en ese momento para ese cliente. ¿Por qué? Porque a través de nuestro descubrimiento de información pudimos saber cuántos documentos se encontraban en la nube, cuántos documentos confidenciales se encontraban en la nube, cuáles eran los usuarios críticos y digamos que toda esta información acorde para poder hacer una evaluación del riesgo como tal. Entonces, continuando con estos puntos que aquí les menciono, tenemos todo el tema de mejoras en la gestión del riesgo informático a través del descubrimiento de los indicadores de riesgo que les mencioné hace un rato, como es el Cyber Security Assessment o evaluación de ciberseguridad, que a día de hoy ya mantenemos, digamos, disponible en tiempo real en la plataforma web. Entonces, a medida que va evolucionando la información que ustedes tienen en su organización, pues también se va actualizando en tiempo real todos estos indicadores. Lo tercero, depuración de datos obsoletos. Este es uno, digamos, de los usos que evidentemente nosotros no teníamos en un principio en la cabeza, pero que se hace mucho y que hoy ya lo hacemos parte de nuestra oferta consultiva, por así decirlo. Y es justamente que nosotros también podemos identificar qué documentos dentro del descubrimiento de la información son obsoletos. Esto, pues, aplicando, digamos, las políticas de obsolescencia que cada compañía tenga, si es a 5, 7, 10 o 15 años, pero entonces también podemos saber qué porcentaje de la información es obsoleta. Hemos tenido casos donde, por ejemplo, clientes que tienen dos file servers y, no sé, 60 millones de documentos almacenados, nos damos cuenta que entre el 50 y el 60% de su información es obsoleta. Entonces, claro, esto también contribuye a que ustedes como compañía definan entonces si trasladan la información de repositorio, si hacen la depuración de esta información y si en últimas también ahorran costos, pues al no tener que utilizar la cantidad de recursos que están utilizando relacionados con los repositorios de información. Y por último, y obviamente no menos importante, todo el cumplimiento de estándares internacionales como lo es ISO 27001 y a nivel legislativo en cada uno de los países de la región con relación a la ley de protección de datos personales. Em, las sanciones, digamos, a las que nos podemos ver sometidos si incumplimos, pues pueden representar un riesgo importante. Todavía es una incógnita en varios de nuestros países cómo se va, digamos, a gestionar la vigilancia de todo este cumplimiento. Todavía es una incógnita porque, claro, tenemos por un lado la ley, pero todavía faltan organismos que tengan la experiencia, digamos, para poder hacer toda la trazabilidad de este cumplimiento. Sin embargo, una cosa que sí les quiero compartir, y esto lo vemos sobre todo en países donde
la ley de protección de datos personales ya se aprobó, es que regularmente cuando se aprueba hay un tiempo, digamos, de gracia para que las compañías, digamos, que se organicen y planteen todas sus estrategias y empiecen a cumplir, digamos, con lo que está estipulado en estas leyes. Sin embargo, les termina cogiendo la noche de todas formas. Entonces, primera recomendación que yo les doy, no se dejen coger la noche. En el momento en el que ustedes sepan que se viene, digamos, ya la aprobación de una ley de este tipo, empiecen a evaluar herramientas, empiecen a buscar estrategias, porque en última se acaba el periodo de gracia, no se hizo a tiempo y todo termina siendo un caos que se pudo haber evitado en su momento. Como retos y aspectos a tener en cuenta dentro de un proyecto de clasificación de datos, están estos que les muestro en esta diapositiva. El primero, y para mí yo creo que el más importante de todos, es que es fundamental la participación de actores estratégicos a la hora de implementar un proyecto de clasificación de datos. Cuando inicia, por ejemplo, el proyecto de implementación de criptos, evidentemente el champion o la persona a cargo del proyecto suele ser una persona del área de seguridad, de infraestructura y tecnología. Y digamos, las personas que hacen parte de la rama ejecutiva o que están, digamos, en el C-level de las compañías, tienden a estar al inicio y al final de la implementación, no durante. Es importante que estén, evidentemente no en todo, pero sí en ciertas partes estratégicas donde se define cuáles son las políticas a las que Cryptos debe ceñirse para que sea de gran uso al interior de su compañía. Si no, evidentemente, pues nos tocará retrabajar para alcanzar los resultados que ustedes esperan al utilizar herramientas de clasificación de datos como la nuestra. Lo segundo, y esto digamos que no solo comprende la solución de criptos, sino que también ténganlo en cuenta para todo tipo de tecnología que utilice inteligencia artificial, es que el éxito de su implementación depende de la calidad de los datos. Aquí les quiero dar un poquitico de contexto de qué hacemos nosotros con este algoritmo estándar que yo les mencionaba al inicio. Y es que una vez nosotros desplegamos por primera vez este algoritmo estándar y descubrimos la información, llega entonces el momento de personalizar ese algoritmo y de ajustarlo al lenguaje de ustedes o digamos de una compañía en específico para entonces incrementar la precisión en la clasificación de nuestros algoritmos. En este punto, nosotros, claro, como no tenemos, digamos, el know-how o la experiencia de la compañía como tal, les solicitamos a ustedes que nos den entonces esos datos o esa retroalimentación. Nosotros a través del descubrimiento podemos identificar los documentos más comunes, los documentos más sensibles y diversas cosas, pero ustedes que son los que conocen cuáles son los nombres de los formatos más confidenciales o cuáles son las políticas que sí o sí son de uso interno y diversos factores que, digamos, están muy inmersos en la cultura de cada organización. Eso es lo que necesitamos que ustedes compartan con nosotros de manera que nosotros podamos darle al algoritmo la mayor cantidad de datos posibles para que mejore su precisión. No les voy a decir mentiras, esto es una tarea que a veces, sobre todo para organizaciones que tienen muchos usuarios, puede ser un poco tediosa, pero este es justo el momento o el punto de inflexión que determina que sí o sí evitemos retrabajos a futuro. ¿Esto por qué? Si no lo hacemos bien la primera vez, tendrá que haber una segunda, una tercera y una cuarta, que esto me lleva justamente al tercer punto. Los resultados en materia de clasificación de datos a través de este tipo de tecnologías no son visibles de la noche a la mañana. El proceso es iterativo, es progresivo y va acompañado, digamos, de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de esta hora. Como es iterativo, entonces, un tema muy importante es setear las expectativas a la hora de iniciar un proyecto de clasificación de datos, sobre todo utilizando inteligencia artificial. Les voy a decir, nosotros, por ejemplo, a día de hoy, cuando desplegamos nuestros algoritmos estándar, logramos una clasificación cercana al 70% en materia de nivel de sensibilidad y en identificación de datos personales. Para identificar tarjetas de crédito estamos por encima de un 85%. ¿Cómo llegamos entonces a porcentajes cada vez más cercanos al 100?
evidentemente a través de este proceso iterativo de ir entrenando el algoritmo con la información de ustedes de manera tal que cada vez sea mucho más sencillo para él determinar la clasificación de los documentos. Y lo último, que me parece también súper importante, es definir un equipo para gestión del cambio. Como les decía, digamos, criptos no es una tecnología invasiva, no afecta, digamos, en el trabajo del día a día de los colaboradores. Sin embargo, sí funciona como un eje fundamental en la estrategia de ciberseguridad y de todas formas es muy importante que acompañado de la implementación del proyecto de clasificación de datos, que en últimas da a entender que como compañía ya hay una preocupación real y latente por hacer esta gestión de manera correcta, lo primordial es que también cada uno de los colaboradores entienda por qué y cómo lo hacemos y de qué manera lo hacemos. Entonces creo que estos son unos puntos que sí o sí pido que se lleven. Eh, Aprovecho entonces y abro el espacio por si alguien tiene alguna duda que nos quiera compartir, por si alguien tenga alguna opinión o, mejor dicho, en lo que les pueda ayudar. Simplemente les comparto, digamos, aquí un poquito del panorama general de cómo Criptos, desde el descubrimiento y la visibilidad de la información, pues permite hacer todo este tipo de cosas en los diferentes frentes que contribuyen a la ciberseguridad. Gracias, Andrés. Por aquí hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿el algoritmo se adapta a las políticas internas que tengo en mi organización? Dame un segundito. Ahí, antes de responder, simplemente les pongo aquí en la pantalla este QR por si ustedes de pronto quisieran más información para que nos dejen sus datos y ya de ahí entonces los contactamos. Me decías, Kate, la pregunta es si el algoritmo se adapta a las políticas de la organización. Correcto. Ujú. Sí, tal cual, tal cual. Como les mencionaba, por ejemplo, hace un rato con el caso de uno de los bancos con los que trabajamos, nosotros en nuestro algoritmo estándar teníamos definido que si encontramos un documento confidencial, un documento que tenga tarjetas de crédito y datos personales, para nosotros es confidencial. Sin embargo, el cliente en su momento nos dijo que para ellos no era de esa manera, según su política, era confidencial si tenía más de 10 datos personales y más de 10 tarjetas de crédito. Entonces, sobre esa base, nosotros configuramos o entrenamos los algoritmos de manera tal que se ajusten a las políticas del cliente. Puede ser en ese nivel, puede ser también a través de generación de reglas de clasificación. Ejemplo, si bien nosotros utilizamos inteligencia artificial, también apoyamos las expresiones regulares que les comentaba en un principio. Entonces, no sé quién hizo la pregunta, pero si por ejemplo en tu compañía tienen un tipo de archivo que es absolutamente confidencial, que se llame, no sé, proforma mensual, y se sabe que entonces todo archivo que lleve el nombre proforma mensual debe ser confidencial, entonces aplicamos también esa regla, cosa que sí o sí todos esos archivos lleven esa etiqueta. Incluso nos pasó también con otro cliente del sector financiero, donde el departamento de ciberseguridad justamente nos decía, el nombre de nuestro archivo, donde digamos que escribimos todas las amenazas recibidas o todas las brechas de seguridad a las que podamos estar expuestos, tiene X nombre y todo eso debe ser 100% confidencial. Y de esa manera, digamos, lo configuramos para cumplir con las políticas propias de la compañía. Perfecto. Bueno, por ahora no hay más preguntas en el chat. Está el QR para que nos escriban, nos contacten si tienen más dudas, si quieren una sesión personalizada con algunos de nuestros ejecutivos, nos escriben y ahí les estaremos respondiendo. Les recordamos que todos los martes por el mes de octubre estamos en el Cybersecurity Month de Criptos. Tenemos charlas de temas de interés, entonces la próxima charla del próximo martes es con nuestro co-founder Alfonso Villalba, quien nos va a hablar sobre datos no estructurados y temas de vanguardia sobre clasificación y ciberseguridad.
Entonces esperamos que nos puedan seguir acompañando en estas jornadas por el mes de octubre. Muchas gracias a todos por la permanencia durante todo la hora que estuvimos compartiendo y bueno, esperamos que haya sido de gran interés para ustedes. Una feliz tarde para todos y muchas gracias. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego.